Alabado sea Él y bendecido sea el Señor. Estoy humillado ante la presencia de Dios, orando, doblegado ante Él, conectado en la cosa sobrenatural. Bendito sea el Señor. Te doy gracias a ti, Padre Santo, porque me permitiste hoy tener vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios dueño de toda esta humanidad, el Dios omnipotente, omnisciente, soberano, infinito, Dios eterno, el alfa, la omega, el principio y el fin, y el todopoderoso, y el que ha de venir, y el que viene ya. Bendito y alabado sea el Señor. Señor, estoy humillado ante ti. Enséñame lo que yo hoy voy a decir en el nombre de Jesús, conforme al poder de Jesús. Ministerio evangelístico, Cristo es la solución. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia, voy a entrar en materia. Y dice la Biblia en Mateo 18:15, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a las iglesias. Y si no oyere a las iglesias, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Alabado sea el Señor. Señor, te doy gracias. Señor, te alabo. Te bendigo y estoy humillado ante ti.
te pido que tú derrame unción, derrame aceite espiritual, derrame entendimiento, conocimiento, ciencia, discernimiento, visión espiritual, profecía espiritual, para que yo pueda entender este mensaje de hoy conforme al poder de Dios. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, misteriosas que tú no conoces, que tú no entiendes, que tú no sabes. Yo, Jehová de los ejércitos, te la voy a enseñar. Pero clama a mí, gime a mí, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque dice la Biblia en Santiago 1:5, si algunos de vosotros está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Te da ese conocimiento, te da esa sabiduría espiritual, discernimiento. Cuando tú estás en el altar del Señor, doblegado ante Él, gimiendo, pidiendo al Señor que te dé entendimiento, conocimiento, el Señor te lo da, pero al tiempo de Él. Bendito y alabado sea el Señor. Yo te vengo a decir una cosa cuidadosamente, a voz de cuello, y te voy a decir, en general, dos pastores, en general, dos copastores, dos diáconos, dos ancianos, la columna, el maestro de escuela bíblica, el evangelista nacional e internacional, el profeta espiritual. Bendito sea Dios, los que se encargan de conversar en lengua angelical, espiritual, los misioneros, la misionera, los hermanos, las hermanas y los ministros, los reverendos. Y te voy a decir una cosa abiertamente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y tú estás puesto como un ministro, como un observador, como un obispo, está puesto ahí en la iglesia. Pero la Biblia dice
en bendito sea Dios, alabado sea Él, en Timoteo, que primeramente uno debe de atender su casa muy bien, mantener todo en orden, su esposa, sus hijos, llamado a resurrección, corregir, que mantenga su casa bien higiénica, que den testimonio intachable, que el enemigo no pueda acusarte. Entonces, cuando tú mantienes tu casa en orden, tú puedes gobernar la iglesia de Dios, pero tiene que pasar por ese proceso de mantener tu casa en orden. Dar testimonio intachable, porque hay 5 dedos que te están acusando, una nube de testigos están en tu contra, y por eso tú debes de dar buen testimonio intachable, cuidando a tu casa bien, para que después cuide la iglesia de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Vea, la Biblia me cuenta que si un hermano peca contra el pastor en general, o contra la pastora en general, bueno, tú tienes que hacer como dice Mateo 18:15. Alabado sea Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando él y tú solo, que no haya nadie, privado. Amén. En una reunión. Y ahí tú das cuenta todo lo que pasó. Y él puede entender y puede saber que sí lo hizo mal, que sí se arrepiente. Amén. Pero si ese hermano o hermana sucesivamente puede ser el pastor en general, puede ser la pastora en general, pero si ellos no se arrepienten, no se reconcilian con Dios y se arrepienten con ellos mismos y se arrepienten con el miembro, con el hermano, con la hermana que ofendían, entonces ve, llama a 1, 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para que se reúnan a ver si él entiende que ofendió, que falló y se arrepiente de eso que hizo, de eso que cometió. Amén. Entonces, si no lo quiere entender,
si no quiere ser corregido, bueno, llama a las iglesias y di eso en la iglesia públicamente, porque el hermano o la hermana o el pastor en general o la pastora en general no quisieran asumir eso de antemano, no quisieran pedir excusa, pedir perdón, pedir disculpa, sino que se creían grandes, sino que se creían orgullosos, se creían fantamosos y no pidieron perdón y excusa y disculpa, sino que siguieron su vida. Hay que tener cuenta con eso de antemano. Entonces, dilo a la iglesia públicamente. Y si él no pide excusa ahí, no pide perdón, no pide disculpa, ten por gentil o por publicano. Rechaza a ese hermano o a esa hermana o a ese pastor en general o a esa pastora en general. Entonces, impúlsalo de la iglesia. Alabado sea el Señor. Eso es lo que yo te estoy enseñando a través de la Santa Biblia. Y me estoy enseñando yo primeramente, porque la palabra de Dios son cortantes. Cortan para acá y cortan para allá. Me cortan a mí y te cortan a ti también. Alabado sea el Señor. Entonces, yo te voy a decir algo contundente. Aunque tú seas un ministro, un reverendo, un pastor o un diácono o un copastor o una columna o un maestro de escuela bíblica o un evangelista nacional e internacional, tú debes de corregirte primeramente, amar a Dios sobre toda la cosa y amar al prójimo como a ti mismo. Ayuda al que necesita ayuda. Ayuda al quebrantado. Ayuda al necesitado. Si tú puedes. Entonces, tú puedes ser un ingeniero, ser un maestro natural, ser una persona de alto nivel que haga plano, que construya una casa en un instante, o una iglesia, o un edificio, o un apartamento, que viaje a distintos países. Tú puedes saber y puedes entender que aunque tú levantaste esa iglesia con tu propia fuerza,
con tu propio poder, hiciste una congregación bonita, de todo tipo, de lujo, pusiste ahí. Tú no puedes hacerte el dueño de esa iglesia. ¿Por qué motivo digo esto? Porque la cabeza es Cristo y tú eres un ministro que Dios te puso a cuidar las ovejas y Dios te va a llamar a cuenta en el juicio final. Te va a llamar a cuenta en el juicio. Te va a decir, ¿y qué hiciste con las ovejas? Alimentaste a mis ovejas. Le diste abrigo a mis ovejas. Las llamaste, las reuniste en reuniones y le diste lo que ella necesitaba. Todo eso te lo va a decir Él, el mismo Espíritu Santo, a ti que me está escuchando, nacional e internacional. La Biblia dice que en Número 12 y verso inicial, que Aarón y María se levantan contra Moisés y murmuran contra Moisés, diciendo cosas ofensivas, diciendo, Dios también me puede ministrar a mí, Aarón y a María. Entonces, ¿por qué Moisés se ha levantado? ¿Por qué Moisés se ha hecho que es ese que sabe? Está bien. Dios puede levantar hasta de una piedra un profeta. Amén. Entonces, fue a Moisés que Dios eligió. No fue a Aarón, no fue a María. Fue a Moisés que Dios eligió como libertador del pueblo de Israel. Dios eligió a Moisés porque era humilde, porque era sencillo, porque era manso, porque pensaba la cosa muchas veces para decir, amén. Dios sabe a quién escoge y sabe para qué función lo escogió. Amén. Todo aquel que me está escuchando puede saber que a María le cayó lepra y la sacan del campamento. ¿Por qué? Por su murmuración contra Moisés. Y Aarón tomó su consecuencia también. Habían pecado contra Dios. Y Moisés estaba limpio de todo eso. Moisés sabía lo que estaba haciendo conforme a la orden de Dios. Entonces, la Biblia dice en Santiago 1:5, si algunos está falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y te será dada. Te va a dar esa sabiduría, ese conocimiento. Todo lo que Dios ha puesto como obispo, como ministro, como pastor, sea que se llamen el reverendo, lo puso Dios como ministro, pero Dios es la cabeza y tenemos que estar todos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, porque no nos podemos enojar por el ministerio que Dios te ha entregado, por el ministerio que Dios me ha entregado. Esto no va conforme a competencia. Quizá el pastor en general o la pastora en general te venga a ti como que está echando competencia a través de tu ministerio, predicando a Dios a tiempo y fuera de tiempo, predicando a Dios en la iglesia, en tu casa, a los vecinos, en la calle, en campaña, en el hospital San Vicente de Paúl y en general, la clínica, siglo XXI, en la radio, en internet, en televisión y por los 4 costados cardinales, anunciando que el Señor ha de venir. Tú estás diciendo, como dice la Biblia, en Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y todo aquel que en él creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Eso dice la Santa Biblia, está plasmado en la Santa Biblia, está escrito en la Santa Biblia, y ella no miente. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Tenemos que estar todos humillados. Cristo es la cabeza. Cristo es quien te pone y quien te saca. No tú, sino Cristo es quien te pone y quien te saca. Y muchas veces se escuchan decir, entre comillas, entre tantos hermanos cristianos evangélicos, entre tantos pastores cristianos evangélicos, entre tantas pastoras cristianas evangélicas, si tú quieres, te puede ir o te quiere quedar. ¿Quién eres tú para echarme fuera a mí? ¿Quién soy yo para echarte fuera a ti? Soy simplemente un miembro de Dios. Soy simplemente una oveja de Dios. No tengo derecho, no tengo autoridad. Que aunque yo haya levantado la iglesia, aunque tú hayas levantado la iglesia, no tengo poder, no tengo autoridad. El poder lo tiene Jesucristo, que es la cabeza central de la iglesia. Nosotros estamos puestos ahí para Dios, darnos conforme a su santa voluntad. Si tú predicas mucho, sigue predicando a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Si tú predicas poco, haz un esfuerzo y predica más y más a Dios, para que se note, para que se vea que tú estás sumergido en la presencia del Señor Jesucristo. Dale parte al hermano que tú no estás dando parte. Dale participación.
Dale mensaje en la calle, en campaña, en culto unido, levantando un campo blanco. ¿Por qué tú no le das un mensaje a ese hermanito que está lleno de material, aunque tú no lo sabes, pero está lleno de material espiritual? El pastor en general, la pastora en general, tenemos que hacer un autoanálisis, hacer un stop en nuestra vida personal y ponernos a meditar. Es verdad, vamos a darle espacio a ese hermano para que predique, para ver cómo Dios lo usa con poder, para ver milagros, maravillas. Los cojos son sanados, los mudos también, los mancos también, los que están postrados en una silla reciben la libertad y son sanados. Los que están intensivos, los que están en coma, los que están enfermos, los que están... Que el médico y la ciencia de 10 de alta, de 10 medicinas, de 10 recetas, de 10 medicamentos, para que agonice en su casa, porque ya ellos no pueden hacer más nada. Pero el Señor te dice, levántate con poder de esa silla, de esa enfermedad, de esa dolencia que tú tienes. Ánimo, cógele, levántate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, valentía, sea sabio y astuto como la serpiente y manso como la paloma. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo siento la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El que sabes es el Señor. La cabeza es Jesucristo. Y nosotros somos ovejas de Dios, ministros de Dios. Somos importantes. Somos hechos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Somos reyes y sacerdotes real para Dios. No somos poca cosa. No es de cola, es de cabeza delante de Dios. Sigue luchando, sigue batallando. Jacob luchó con el ángel de Jehová hasta que Jacob recibió la bendición. Estamos todos juntos, unidos en santidad, en justicia, en santificación. Sé santo, porque el Señor también fue santo. Bendito y alabado sea el Señor. Le doy gracias, Padre Santo. Estoy humillado ante ti, Señor. Estoy doblegado ante ti. Estoy ensalzándote a ti, bendiciéndote a ti, porque tú te lo mereces en el nombre de Jesús. Solamente el Señor es digno de alabanza. Nosotros un día nos vamos, pero el Señor reina para siempre. Nosotros partimos de aquí, de esta tierra, y todo lo que tenemos se queda, que uno no sabe ni con qué ropa se va vestido. Amén. Es decir, que nos humillemos ante el Señor y ponémonos en comunión con Él. Ten fe, ten confianza. El justo por la fe vivirá. Y cuando haga eso, cuando te humille, cuando te postres de rodillas ante Él, vas a sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios
cuando te postres de rodillas ante el altar de Dios, vas a sentir un corrientazo dado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo te escogió a ti para una función. Me escogió a mí para una función. Y truene, llueva o vente, eso se tiene que dar. Eso lo tengo que hacer. La misión de Dios. Aunque me estanquen, aunque me sienta estancado, tengo que hacer la misión de Dios. En obediencia a Dios, en obediencia al pastor, en obediencia a la pastora, en obediencia a los pastores en general. Sumiso, humildemente, y Dios te va a abrir puertas de par en par a través de bendiciones, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. ¡Ánimo! Valentía, y caminemos todos unidos. Y la iglesia va a crecer. Van a tener que levantar unas cuantas iglesias, porque estamos todos unidos. En la unión es que está la fuerza. En el nombre de Jesús, piensa en eso que te digo. Estoy humillado ante Dios. Ministerio evangelístico, Cristo es la solución. El Señor te siga bendiciendo.